dólares que les pagamos por extraer nuestro petróleo y el resto es nuestro. Por eso tenemos 2.500 millones más en ingresos petroleros. Prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano. Si seguíamos como antes regalando nuestro petróleo, no nos hubiera servido de nada los altos precios del petróleo, gracias a la renegociación de los contratos petroleros. Primera precisión. Segundo, no es que dependemos de los contratos petroleros, no, los contratos de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros en este momento será 20% del presupuesto del Estado, en términos netos, porque también tiene que descontar lo que importamos en hidrocarburos. Pero con mucho, más del 50% de los ingresos presupuestarios es recolección de impuestos, como toda economía sana, como todo sector público sano. Y tercero, la superación de la economía extractivista, ya la estamos haciendo y lo estamos logrando. No es el infantilismo de aquellos que han sacado 2% de quemar los pozos petroleros, no a la minería, no. Es movilizar, explotar al máximo, aprovechar al máximo los recursos que Dios con tanta generosidad ha dado al pueblo ecuatoriano y movilizar, con toda responsabilidad de explotar esos recursos, y movilizar esos excedentes, ¿para qué? Universidades, las 8.000 becas que estamos dando, para ir hacia una economía del conocimiento, eso ya lo estamos haciendo, construir yachas, para ciencia, tecnología, la sociedad del conocimiento, y para ir a una economía exportadora de servicios. 2016, cuando estén concluidas las 8 hidroeléctricas, vamos a exportar energía limpia, renovable, eso es un cambio histórico. Estamos creciendo al triple que la tasa mundial en turismo. Para que haya turismo se necesitan carreteras, se necesitan paraderos, se necesitan buenos servicios turísticos. Movilicemos hacia allá esos recursos del sector primario y así es que se supera la economía extractivista, no con el infantilismo de los tirapiedras que acaban de sacar, le insisto, no me gusta hacer leña del árbol caído, y Alberto Acosta, pese a todo lo que ha hecho y dicho, todavía le guardamos consideración, no así a cierta gente que lo rodeaba, ha sacado 2% esa propuesta. No así la propuesta de los tirapiedras, que era el infantilismo y la irresponsabilidad, no al petróleo, no a la minería, y murámonos de hambre, cuando el imperativo moral de este país es superar la pobreza. Tenemos otra pregunta desde estudios. Adelante. Señor presidente, habla Carlos Rojas. Hay que consolidar al ser humano sobre el capital, ha mencionado en toda la campaña política y también durante el ejercicio de su gobierno, por cierto, pero también el día de hoy dijo, la integración ya no es un sueño, la integración ya no es un deseo, es una necesidad de supervivencia. Desde ahí, en los próximos 4 años, considerando que la figura de Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador, se ha posicionado como un líder internacional y un líder mundial, ¿qué va a hacer para que esta integración sea real desde los ejes que más le preocupan a la población latinoamericana, a la población sudamericana, que es empleo, seguridad, salud pública y educación? Bueno, Carlos, primero contextualicemos la pregunta y la respuesta. El líder es el que tiene capacidad de influir en los demás. Un mal líder es el que utiliza esa capacidad de influir para servirse a los demás. Un buen líder es el que utiliza esa capacidad de influir para servir a los demás. Tenga la seguridad que si Dios me ha regalado el don del liderazgo, es para servir a mi pueblo, servir a mi país, servir a mi patria chica y a mi patria grande. Y estaré donde más me necesite, esa patria chica, esa patria grande, el pueblo ecuatoriano, el pueblo latinoamericano. Tenga la plena seguridad, absoluta seguridad, que yo no busco nada para mí, no me interesa pasar a la historia, no me interesa pasar como el gran hombre, tal vez sí que me recuerden como una buena persona, pero me interesa dejarle a mis hijos y a los hijos de mis hijos un país mejor del que encontramos, hacer realidad el sueño de nuestros libertadores, tener esa patria grande. Y eso ya lo estamos haciendo a nivel de UNASUR. Si usted hace un análisis histórico comparativo, UNASUR, Unión de Naciones del Sur, la Unión de Sudamérica, con la Unión Europea, vamos mucho más rápido que la Unión Europea. Por supuesto, ellos tenían condiciones mucho más difíciles, diferentes sistemas políticos, diferentes religiones, diferentes idiomas, se habían masacrado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros, en cambio, prácticamente todos hablamos el mismo idioma, la misma religión, los mismos sistemas políticos, a tal punto que, siempre repito, la Unión Europea tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros, cuando esté ya hecha realidad una verdadera unidad sudamericana, tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Pero ya estamos trabajando en infraestructura regional, ya estamos trabajando en la nueva arquitectura financiera regional, fondo regional, ¿no?, de reservas, el Banco del Sur, un sistema de pagos que ya se está aplicando en ALBA, el sistema unitario de compensación regional para no utilizar
en nuestros intercambios de moneda extranjera, ya están los consejos de UNASUR como el Consejo de Defensa, se están articulando políticas de defensa. Claro que falta mucho más por hacer. Por ejemplo, políticas laborales comunes. ¿Cómo compitió América Latina por atraer la tan cacareada inversión extranjera en los años 90 y a principios de este siglo? Deteriorando las condiciones laborales, precarizando, sacrificando a nuestros trabajadores. Entonces, si Colombia baja el salario, que Ecuador lo baje más para que venga acá la inversión extranjera. Al final masacrábamos a nuestros trabajadores y el que ganaba era el gran capital. Para eso se requieren políticas laborales regionales. Si actuamos juntos los países sudamericanos, nosotros le ponemos las condiciones al capital transnacional. Si actuamos aisladamente, a excepción de gigantes como Brasil probablemente, son ellos los que nos van a poner las condiciones. Les falta mucho por hacer, pero ya se está construyendo esa unidad sudamericana y Dios quiere algún día latinoamericana. Presidente, en ese mismo sentido, ¿qué significa el triunfo de la Revolución Ciudadana en el contexto de la región? O sea, ¿cómo se va a ver reflejado ese triunfo de la revolución en lo que espera América Latina y en la conformación de la América Latina que hoy rechaza nuevamente esas formas neoliberales y apoya a un gobierno progresista, un gobierno revolucionario? Usted ha dado parte de la respuesta. Primero, el triunfo de la democracia en Ecuador es el triunfo de la democracia en la patria grande. Esto fortalece la democracia en América Latina. Segundo, fortalece los procesos de cambio en América Latina, las revoluciones que se están dando en Bolivia, en Venezuela, etc. Es un claro mensaje de nuestros pueblos de decir nunca más el pasado. Vamos por el camino correcto, el camino de la justicia social, de la dignidad, de la soberanía. Nunca más volver a ese país del salvataje bancario, de la migración forzosa, de 7 presidentes en 10 años, 3 gobiernos derrocados por traidores, ese país del entreguismo, ese país donde se masacraba a la gente por el pago de una deuda inmoral, ese país donde se regalaba nuestro petróleo, ese país donde en nombre de entelequias como la inversión extranjera se tercerizaba, se explotaba a nuestra fuerza laboral. El mensaje que ha dado el pueblo ecuatoriano es el mensaje del pueblo latinoamericano, es un mensaje para toda la patria grande compartido por nuestro pueblo, que le tiene que decir a los gobernantes cuál es el rumbo que quieren nuestros ciudadanos. Señor presidente, yo quiero retomar el tema que planteó William a un inicio, que es el de la campaña sucia, y se ha hablado de una campaña mediática. ¿Cuál va a ser la relación con los medios de comunicación? Usted en la campaña electoral no participó de ninguna entrevista en los medios privados. ¿Cuál va a ser esa relación entre gobierno y medios de comunicación? La misma, porque los cuestionamientos que yo tengo para esos medios privados no se afectan por una victoria o una derrota electoral, no son coyunturales, son profundos, son de principios, o sea, son negocios. ¿Yo por qué tengo que mejorar el negocio por esta gente? Segundo, no entiendo cómo derecho, se pasan hablando de que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Yo estoy de acuerdo. La gran pregunta es cómo un derecho tan fundamental puede estar en manos de negocios privados. Tercero, negocios que sin ninguna ética tienen 3 clases de noticias, ¿no? Las que publican de vez en cuando para decir que informan. Las que no publican porque no les conviene y las que se inventan para dañar a sus enemigos. Eso tiene que cambiar. Ecuador y América Latina, hablemos claro, esta victoria que algo aporte para perderles miedo, una de las grandes derrotadas, esa prensa corrupta, mercantilista. Hablemos claro, ¿no? Ecuador y América Latina tienen las peores prensas, medios de comunicación del planeta. Yo vivo en Europa, en Estados Unidos. Lo que aquí le llaman libertad de expresión es inaceptable en otros países. Que un presentador de noticias se ponga a decirle de todo al presidente, a dar opiniones, que en los titulares digan que por pensar diferente 10 personas están presas. O sea, deberíamos irnos presos nosotros, si por pensar diferente alguien sea preso, porque qué mayor atentado a los derechos humanos. Lo que ellos son los que están atentando contra el Estado de Derecho al juzgar en titulares lo que debe ser juzgado en tribunales. Eso tiene que acabar. Esta gente está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Y si uno reclamaba, más ganas darle. Que reclamamos por una caricatura que se burlaba el 30 de septiembre, donde hubo 5 muertos, donde el capitán Alex Guerra todavía está tratando de caminar en Estados Unidos por una bala que recibió en su espina dorsal. Estos señores, no estoy responsable, haciendo chistes para vender unos cuantos más diarios con el 30S. Entonces, como reclamamos, más duro nos dieron, no sé si para demostrarnos quién manda en este país, que ellos son el poder. Ya basta, ya basta. Tenemos que realmente lograr una sociedad donde manden los ciudadanos, y no el que tuvo plata para comprarse una imprenta. Entonces, mi relación con esos medios no depende de una victoria, una derrota, cosas circunstanciales. Son cosas mucho más profundas,
Y vamos a sostener exactamente lo que sosteníamos ante esta esplendorosa victoria con la cual nos ha halagado tanto el pueblo ecuatoriano. Presidente, usted el jueves pasado en su cierre de campaña dijo: el Ecuador del futuro es el Ecuador del talento humano. Y me llamó la atención también porque durante toda esta campaña muchos candidatos señalaban que ahora todo el mundo, si ellos ganaban, obviamente, iba a entrar a las universidades y escoger la carrera que quisieran, un poco cuestionando la estrategia que tiene la Revolución Ciudadana en cuanto a la educación superior. ¿Cómo se va a mantener esta estrategia para desarrollar ese talento humano? Pero mire la madurez que ha logrado el pueblo ecuatoriano. Yo veo un cambio muy importante en actitud, en madurez, en responsabilidad. Mire el fracaso de esas propuestas demagógicas, pero el fracaso estruendoso, porque lo que querían algunos era que cualquiera estudie cualquier cosa y todo sea pagado por el Estado. Antes, una propuesta tan demagógica y tan irresponsable hubiera tenido éxito. Ahora mire el estruendoso fracaso. Porque qué difícil que es hacer país en Ecuador cuando uno da un paso necesario y vienen los irresponsables a decir no, entonces no les abrimos las universidades que después de 2 evaluaciones con tanto esfuerzo se han cerrado, no, después con tanto esfuerzo se ha puesto un examen de ingreso, lo derogamos, que entre todo el mundo, derogamos evaluación a los profesores, o sea, contentar a ciertos grupos, así destrocen al país. Y miren cómo se han dado con la piedra entre los dientes. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Exactamente lo que estamos haciendo, profundizándolo. Ya hemos mejorado mucho cuantitativamente. Ecuador en el 2011 ya alcanzó la universalización de la educación básica, que es uno de los objetivos de las Naciones Unidas del milenio, pero era para el 2015. Nosotros lo alcanzamos en el 2011. Pero ahora el gran desafío es calidad. Calidad de educación básica, secundaria, desarrollo infantil y, por supuesto, universidad. Entonces, vamos a concretar las 4 universidades a nivel mundial, vamos a seguir trabajando con universidades para reforzarlas, traer profesores de afuera, becas para los profesores, becas para nuestros estudiantes, el grupo de alto rendimiento, los bachilleres que sacan un gran puntaje en el examen de admisión de la universidad, los profesionales que acaban la universidad y quieren hacer un posgrado. Entonces, invertir más en ciencia y tecnología, ahí está Yacha. Vamos a consolidar los 19 centros de investigaciones que tiene el país, hay 5 grandes centros de investigaciones. Entonces hay una política muy integral en talento humano, ciencia y tecnología, porque me ratifico, es el futuro del país, no solo eso, es lo más importante que estamos haciendo, más importante que las carreteras, las hidroeléctricas, refinerías, es ese talento humano, ciencia y tecnología. Carlos Ochoa nos tiene una pregunta desde estudios, él está preparado para hacérsela. Señor presidente, hace algunos momentos usted mencionó a Brasil. Alguna vez entrevistando al expresidente brasileño Lula da Silva, él decía que más allá de las victorias electorales del Partido de los Trabajadores del PT, ellos tenían el gobierno, pero no tenían el poder. Replicando estas victorias que se han obtenido por parte de su partido, ¿cada vez se tiene ya algo de poder para la ciudadanía o solamente continuamos con el gobierno? A eso es lo que me refiero con cambiar en forma irreversible las relaciones de poder. Lula está totalmente acertado, modestia aparte es lo que yo decía, lo he escrito incluso. En América Latina, ganar las elecciones no era ganar el poder. Uno llegaba y estaba atado de mano. Por ejemplo, se cambió la fecha de asunción del mando del 10 de agosto al 15 de enero para que coincida, fíjese, el economicismo más torpe, más primitivo, para que coincida con el año fiscal. Y uno llegaba al gobierno 2007 con muchas ofertas de campaña aprobadas por el pueblo ecuatoriano, pero ya recibía el presupuesto hecho, porque el presupuesto tenía hasta el 31 de enero para aprobarlo. Usted no puede hacer en 15 días un presupuesto. Usted básicamente es el presupuesto del neoliberalismo. Por eso recuerden que yo tuve que gobernar el primer año con decreto de emergencia. No me quedé con las manos cruzadas, sino que utilicé ese recurso constitucional que me permitía movilizar recursos de cualquier sector, excepto educación y salud, para el sector que se declarara en emergencia. Entonces, todos los periodicazos y todo lo que dijeron, pero fue altamente eficaz y pudimos movilizar recursos y cumplir con nuestras promesas de campaña y captar la credibilidad del pueblo ecuatoriano. Acuérdense lo que era el Banco Central, autónomo. ¿Por qué era autónomo? Es que la política monetaria es técnica. Primero, una contradicción al concepto mismo. Si es política, no es técnica, es política. Pero asumiendo que la política económica, en esa contradicción, ¿no?, en ese absurdo en sí mismo, sea técnica solamente, con ese criterio vamos a tener que hacer autónomo del Ministerio de Finanzas, porque la política fiscal también es técnica.
Hagamos autónomo al SRI porque la política tributaria es técnica. Hagamos autónomo al Ministerio de Comercio Exterior porque la política comercial es técnica. Son tonterías, las trampas del neoliberalismo, de la supremacía del capital sobre sociedades y seres humanos. ¿Para qué? Para que independientemente de quién ganara las elecciones, seguir haciendo lo mismo de siempre. Esa es la revolución. Es con eso que hemos roto. Esa es la ruptura. Es eso que hemos quebrado. Pero todavía no en forma definitiva. Tenemos que hacerlo. Todo puede ser revertido. Pero ahí tiene algunos ejemplos, ¿no?, de lo que significaba antes ganar una elección. Era continuar haciendo lo mismo de siempre. Y lo que es la revolución. Ahora sí ganamos la elección, estamos cambiando ese Estado burgués en un Estado popular, estamos cambiando esas instituciones. Banco Central, un buen ejemplo, autónomo. Entonces los burócratas estos pensaban en su jubilación en Washington ganando más miles de dólares de lo que ganaban aquí y no pensaban en el país. Entonces, ¿cómo estamos cambiando toda esa institucionalidad que impedía cambiar las cosas, ¿no?, construyendo un nuevo Estado, pero todavía falta mucho por acercarlos? Esa es precisamente la revolución. Presidente, ya nos están diciendo que se nos va a acabar el tiempo y no me quería quedar con una pregunta, una anécdota que me contaron cerca al 30S o del 30S. Una de las madres de uno de los muertos de ese día, de esa intentona de golpe de Estado, le contaba a usted, creo, que aquí en la Plaza Grande rezaba y le pedía a Dios que se llevara a alguno de sus hijos, pero no se llevara a Rafael Correa. Hoy, este triunfo que usted siente, que obtiene, ¿cómo lo recibe recordando a esa madre y recordando ese episodio del 30S? No creo que haya dicho eso, no. Si lo dijo, creo que fue un momento de emoción, porque no hay nada que quiera más uno que a sus hijos. Y con el cariño que tengo a mi familia, pues yo hubiera querido quedarme ahí en lugar de esas 5 muertes en manos criminales, ¿no?, que ocurrieron esa 30S. A esa familia, a esa madre, le vamos a decir que nunca le vamos a fallar. Y le dedicamos esta victoria, acabo de dedicársela en la rueda de prensa, a muchos de los que hacen caricaturas sobre el 30S, probablemente no se acuerdan de estos nombres, ¿no?, pero yo jamás los podré olvidar. Jacinto Cortés, Darwin Panchi, soldados que dieron su vida rescatando al presidente, Froilán Jiménez, policía que perdió su vida resguardando al presidente, Juan Pablo Bolaño, estudiante universitario de 21, 22 años desarmado, que fue a rescatar al presidente y lo recibieron con un balazo en la cabeza, y Edwin Calderón, que policía que murió en un cruce de bala un poco más cuestionable, acá cerca del regimiento Quito 1 en el centro, perdón, el regimiento Quito 2 o 1, no recuerdo, en el centro histórico de Quito. También le dedicamos esta victoria a Alex Guerra, por ejemplo, ese soldado ecuatoriano que es ejemplo para todos nosotros, que después de rescatar al presidente, ya salió el presidente, quedaron algunos de sus hombres bajo su mando, todavía en el hospital policial, regresó a rescatarlo y recibió un balazo en la espina dorsal y está en una silla de ruedas, luchando día a día para poder volver a caminar. A todos ellos le dedicamos esta victoria. Se le dedicamos a Frickson Vivero, probablemente la prensa ya se olvidó quién era, Gregoria Poroso, los fallecidos en Quinindé, gente muy sencilla, que con tanto entusiasmo y cariño esperaban ver a su presidente encontrar la muerte. Y también se la dedicamos a un angelito, ¿no?, Edgar Coloma, niño de 3 años y medio, que fue atropellado en Balsapamba. Esa es una población del cantón de la provincia de Bolívar. Una media hora antes de que yo pasara, ¿no?, yo pude ver el cadáver, la desesperación de su familia. Son imágenes que no se le borran a uno, ¿no?, después de tener que continuar la campaña ese día, cuando uno lo que quería era echarse a llorar nada más, no viendo un angelito así fallecido. Pero bueno, por ese Edgar, por ese Frickson, por esa Gregoria, por los caídos del 30 de septiembre, vencimos, gracias a Dios, seguiremos venciendo y seguiremos cumpliendo. Y de acuerdo a las tendencias, señor presidente, podría tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, ya están dadas las cosas. Entonces, creo que sí vamos a tener mayoría y vamos a administrar esa mayoría con suma responsabilidad. El pueblo ecuatoriano puede tener la certeza que no nos interesa el poder, nos interesa el servicio, porque nadie se engaña. Para cambiar este país se requiere el poder político, por eso estamos aquí. Que no buscamos nada para nosotros, como decía el viejo luchador, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Que gracias a Dios, con esta inmensa confianza, la victoria de una sola vuelta y la mayoría en la Asamblea, podemos ir mucho más rápido en la transformación definitiva de nuestro país para el bien de todas y de todos, que es lo único que buscamos, una patria feliz de todas y de todos.
Muy bien, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en el Palacio de Carondelet. Nos están diciendo que ya es tiempo de... Un dato, pero tiene unos datos, ¿no? Un pequeño datito. ¿Ya? Bueno, además de la marcha por la vida, toda la parafernalia, y qué bueno que hablan en nombre de los pueblos y sacaron el 2%. ¿Se acuerdan la consulta popular, no? Que denunciamos que era totalmente fraudulenta, pero entrevistaron a este Carlos Pérez ni sé en cuánto, que organizaba, el gran líder, defensor del agua, y uno el dictador que está vendido a las transnacionales, titulares, todo eso. Bueno, Victoria de Portete, se llama así la parroquia, ¿no? Rafael Correa, 58% de los votos, para que vean la farsa que se vive día a día por parte de cierta clase política, ciertos pseudo dirigentes populares, respaldados por una prensa corrupta que no le interesa la verdad. Nunca investigaron el fraude que había aquí. 58% tenemos, donde de acuerdo a estos señores una consulta popular nos dieron, creo que era 900 a 0. Presidente, ¿se va a trasladar a Guayaquil antes de concluir? No, yo me quedo en Quito. No. ¿Va a estar yo voy de en, aquí a la Nashiris? Sí, me están esperando miles de personas. Lo mismo que afuera de Carondelet, ya les voy a hacer un ratito en la plaza grande, pero ojalá todos puedan movilizarse hacia la Shiris. De aquí se escucha además el claxon de los vehículos, ¿no? Podemos, todo el tiempo escuchamos aquí. Presidente, este será su último periodo. Sí, por supuesto, lo dice la Constitución. Y yo creo que es un buen sistema, una sola reelección. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta entrevista que nos ha dado diferentes medios de comunicación, y agradezco también a mis compañeros Ámbar, William, y vamos a retornar con estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias de nuevo al Ecuador, a Latinoamérica. Hemos recibido felicitaciones de muchos países de la patria grande, a nuestros migrantes. La victoria en el exterior ha sido 8-1, 10-1, impresionante. 80%. Esto lo único que hace es comprometernos mucho más a trabajar día y noche por esa patria, insisto, feliz, donde nadie ya tenga que emigrar. Y pese a que quedan muchos problemas, que juntos, con confianza en nosotros mismos, con la esperanza siempre intacta, podemos superar cualquier obstáculo. Así que, pueblo ecuatoriano, hoy más que nunca comprometidos para dejar hasta la vida, si es necesario, por esa patria nueva, esa patria de todas y de todos. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchos datos informativos entregados por el